San Fernando, 26 de mayo del 2000. Son las 9:30 de la noche y Clara realiza una llamada a su novio Manuel desde un teléfono fijo. ¿Sí? Hola, cariño, soy Clara. Oye, al final esta noche no vamos a poder quedar. Me he encontrado con Raquel e Iria y me han propuesto ir a tomar unas birras al Barrero. ¿Con ellas? Pero no me dijisteis que ya nos hablabais. No me gusta mucho la idea. ¿Estás segura de que quieres ir? Claro, no te preocupes. Solo quieren recordar los viejos tiempos. Hace mucho que no hablamos y me sabe mal haber terminado así con ellas, después de todo lo que hemos pasado juntas. Además, parece que Raquel va a tener que repetir curso finalmente y está un poco desanimada. No puedo fallarles. Está bien, pero ten mucho cuidado, por favor. Lo tendré. Hablamos mañana, cariño. Hasta mañana, amor. Tras esa llamada, Clara se dirige hacia el parque del Barrero, donde se encuentra con Iria y Raquel. Las tres se sientan sobre el césped y sacan las cervezas que han traído y empiezan a beber. Una vez terminadas sus bebidas, se tumban sobre el pasto para contemplar las estrellas y la luna. Clara está en medio, mientras que Iria y Raquel se han tumbado a los lados. «Cierra los ojos, Clara». «¿Para qué?» «Hazme caso, tú solo ciérralos, relájate y cuéntanos qué se te viene a la cabeza». Clara obedece y, tras cerrar los ojos, comienza a pensar en Manuel, su novio. Pienso en Manuel, en todo lo que nos queda por vivir juntos. Todo parece un sueño cuando estoy a su lado. Mientras Clara habla, sus dos acompañantes intercambian un gesto que pasa totalmente inadvertido para nuestra protagonista, e inmediatamente se incorporan del sitio sin que se dé cuenta. En un movimiento fugaz, Iria sujeta a Clara por detrás y le tapa los ojos, mientras que Raquel saca una navaja. Sin pensarlo dos veces, Raquel comienza a apuñalar a Clara de forma frenética una y otra vez, mientras que Iria retiene a su víctima para que no huya y le ordena a Raquel que continúe y no pare. Es tanto el ímpetu con el que Raquel apuñala a la víctima que la navaja resbala y le produce un corte en el brazo a Iria. «Por favor, dejadme ir». No obstante, por más que Clara suplica, sus amigas no le hacen caso y continúan apuñalándola sin fin hasta que, finalmente, la degollan y Clara cae muerta sobre el césped. Fisonomías criminales. Capítulo 4. Las brujas de San Fernando. En este cuarto capítulo del podcast os traigo el caso de las brujas de San Fernando, un crimen que ocurrió a principios de este siglo y que la prensa lo denominó así porque intervinieron en él elementos esotéricos, tétricos, de brujería. De hecho, uno de los elementos que hicieron de este caso algo tan mediático en la época fue precisamente esta connotación oscura que lo envolvía. Imaginaos, estamos en el 2000, un año en el que España estaba experimentando una particular época de prosperidad económica y estabilidad política. Además, 2 años después, la peseta sería sustituida por el euro. Las salas de cine se llenaban para ver películas que posteriormente pasarían a la historia cinematográfica, como Gladiator, El Patriota, Náufrago o American Psycho. En la televisión se estrenaba la primera edición de Gran Hermano, el reality show que cambiaría la forma de hacer televisión en España. Y en el panorama musical aparecían temas míticos como Rehab de Amy Winehouse, Crazy in Love de Beyoncé, Toxic de Britney Spears o Umbrella de Rihanna. Y mientras, en la localidad gaditana de San Fernando, compuesta en aquel momento por 96.000 habitantes, 2 amigas comenzaban a escribir lo que sería la página más negra de sus vidas. El 26 de mayo del 2000, Clara García, de 16 años de edad, fallecía a manos de 2 de sus amigas de instituto tras haber sido apuñalada 32 veces y, posteriormente, degollada. Pero ¿quién era Clara? ¿Y por qué el destino le reservaba tan trágico final? Clara solo era una chica normal,
igual que la mayoría de adolescentes de su edad. Pero todo el mundo decía de ella que era especial, porque tenía mucha facilidad para conectar con la gente, era valiente, inteligente y madura, podía hablar con cualquiera de cualquier cosa, era extrovertida, una persona abierta y amable. Sus compañeros de instituto la veían como una niña buena y servicial, amiga de sus amigos, a la que le encantaba dibujar unicornios y cosas felices en general. ¿Nos parece esto algo muy contrapuesto al ambiente tétrico que envuelve a este crimen? Ya llegaremos. A las 8:30 de la mañana del 27 de mayo del 2000, un padre se presenta en la comisaría de San Fernando para denunciar la desaparición de su hija de 16 años. Su cara está descompuesta y explica con tono nervioso que su hija no ha aparecido en toda la noche por casa y tampoco ha avisado de que no lo haría, cosa muy poco habitual en ella, pues nunca se había fugado ni presentado un comportamiento extraño y siempre avisaba cuando tenía planeado ausentarse de casa. En esta ocasión, y la verdad, chapó por la policía de San Fernando, se puso de inmediato todo el énfasis y los recursos disponibles para encontrar a la chica. Y digo esto porque es muy habitual en otros casos de desapariciones similares que la policía no le dé importancia al hecho porque la desaparecida es una adolescente y se dé la típica respuesta a los padres de «Tu hija se habrá ido de fiesta, estará liándose con un chico, seguro que vuelve más tarde», o cosas así que se le dicen a un padre o a una madre que están realmente preocupados por su hijo o hija y que se sienten impotentes y derruidos al no encontrar ayuda por parte de la policía. Y no quiero menospreciar con esto, ni mucho menos la actuación policial en general, que en muchas ocasiones es brillante, pero sinceramente en estos casos pues no me parece la mejor manera de gestionar las cosas. Dicho esto, paralelamente a la denuncia por desaparición realizada por el padre de Clara, Antonio García, la madre, María Casado, realiza una llamada a Manuel, el novio de Clara, para preguntarle dónde está su hija, ya que la noche anterior le había dicho que estaría con su novio. En ese momento, el chico le explica lo mismo que dirá posteriormente a la policía, que Clara y él habían quedado, pero que luego ella le anuló la cita porque iba a verse con Iria y Raquel en el Parque del Barrero. En toda la documentación que he leído para escribir este caso, no se explicita muy bien si en ese momento la madre compartió esta información con la policía o si el cuerpo policial lo averiguó por sus propios métodos, pero la cuestión es que la policía se desplaza hasta el lugar y allí encuentran el cadáver de una chica adolescente con signos evidentes de violencia. Mientras se realiza la inspección ocular de la escena en busca de más pruebas y evidencias que ayuden a reconstruir lo que ha sucedido allí, el juez de guardia de San Fernando llama al forense Agustín Sibón para proceder al levantamiento del cuerpo. En un documental que he utilizado para documentarme, producido por Mediaset, el propio forense explica que cuando llegó a la escena todo era tan desastre que el crimen quedaba abierto a cualquier posibilidad, es decir, que hubiera podido cometerlo tanto un hombre como una mujer, como que hubiera habido agresión sexual, entre otros. Explica que la víctima tenía muchísimas puñaladas, había sido degollada y había muchísima sangre en el césped. Literalmente, lo describe como una carnicería. Una vez trasladado el cuerpo para realizarle la autopsia, se concluyó que no había signos de agresión sexual, pero había sido apuñalada 32 veces y posteriormente degollada. Además, se confirmó que el cuerpo era el de Clara García. Con el cadáver ya identificado, una de las cuestiones más importantes era hacer una reconstrucción de las últimas 24 horas de la víctima. En ese momento, toda la policía junto con el juez inician una búsqueda por todo San Fernando para dar con los agentes clave en la vida de Clara. Marcelino Moreno, subinspector del CNP, se entrevistó primero con el novio, Manuel, que, como es habitual en este tipo de crímenes, era uno de los principales sospechosos de la policía. Manuel le explicó a Marcelino lo mismo que ya le había contado horas antes a la madre de Clara, que los dos habían quedado la noche anterior, pero que finalmente Clara le excusó diciéndole que había quedado con Iria y Raquel y que no podrían verse. Manuel dio a entender que la idea no le había gustado demasiado, ya que Iria y Raquel nunca habían sido de su agrado, pero no le dio demasiada importancia ya que al final habían sido amigas de Clara y lógicamente tampoco podía impedirle que quedara con ellas.
No obstante, Manuel aporta un dato nuevo a la policía y explica que durante la noche, a eso de las 12, estando él de fiesta con otros amigos, se cruzó con Iria y Raquel y no pudo evitar observar que, sobre todo la primera, llevaba las ropas completamente manchadas de algo que parecía barro. Les preguntó por Clara y ellas le dijeron que esa noche habían quedado, pero que después finalmente no la habían visto. Por lo tanto, Manuel marchó a su casa pensando que quizá Clara se había ido con otros amigos al final. Por otro lado, José Carlos Castillo, inspector jefe del CNP, también se entrevistó con más amigos de Clara y todos aseguraron que esa noche la habían visto con Iria y con Raquel. Es más, muchos afirmaron haber visto a las dos adolescentes más tarde por la noche, de fiesta, distendidas, bromeando y alegres. A pesar de que realmente no tuvieran pruebas sólidas contra ellas, todo apuntaba que Iria y Raquel habían sido las dos últimas personas en ver con vida a Clara, y solo por eso era necesario interrogarlas. Por ello, la policía se dirige a sus domicilios para trasladarlas a la comisaría. En primer lugar, el subinspector Marcelino explica en el documental de Mediaset que se dirige a casa de Raquel porque en aquel momento él era el jefe del equipo de estupefacientes y la familia ya era muy conocida para él y para su grupo por muchos temas, entre ellos porque se dedicaban al trapicheo de drogas, eran consumidores habituales y llevaban entre manos algún tema relacionado con la prostitución. Una vez en la casa, hablan con la madre de Raquel y le explican que vienen a hablar con la niña porque quieren citarla como testigo de la desaparición de Clara. La madre les invita a pasar y antes de que puedan hablar con Raquel y llevarla a la comisaría, ésta se excusa y les pide si puede entrar al baño para cambiarse de ropa antes de irse. Acceden y cuando Raquel ya sale del baño cambiada, los agentes se percatan de que estaba como manipulando una maceta que había dentro del lavabo, pero no dice nada al respecto y acompaña a los policías sin oponer resistencia. En segundo lugar, la policía acude al domicilio de Iria y es la propia Iria quien les abre la puerta. Como es habitual, al entrar los policías no pueden evitar echar un vistazo rápido de todo lo que alcanzan a ver en la casa y se percatan de dos cosas. La primera, que hay ropa lavada y tendida que justamente coincide con la descripción que les había hecho Manuel, el novio de Clara, sobre la ropa manchada que llevaban las dos amigas la noche anterior. La segunda cosa que observan es que ella llevaba una parte del brazo derecho vendado, y cuando le piden que se lo destape, observan un corte de grandes proporciones. Le preguntan qué le ha sucedido y ella les responde que se ha cortado con un vaso de ginebra. Al momento aparece la madre y le dicen exactamente lo mismo que la de Raquel, que están investigando la desaparición de Clara García y necesitan que su hija les acompañe a la comisaría. Una vez todos en comisaría, se separan las dos amigas para tomarles declaración por separado. El inspector jefe, José Carlos Castillo, se queda interrogando a Raquel, mientras que con Iria están el jefe de la brigada local operativa y el forense Agustín Sibón, al que se había solicitado que acudiese para inspeccionar la herida en el brazo de Iria. Agustín le pide que se destape el vendaje del brazo y observa con detenimiento el corte. La herida estaba claro que no se había realizado con un vaso, tal como ella decía, sino que el forense observó que parecía realizada con un arma blanca y que, además, presentaba las mismas características que muchas de las heridas que tenía Clara. Agustín explica en el documental que cuando el arma blanca empleada para matar a Clara corta algunas de las costillas, la punta se desvía, y esto se descubre porque las siguientes heridas presentaban todas un pequeño picotazo al final, que era la punta del arma que se había doblado. Pues bien, la herida de Iria era exactamente igual. En ese momento, el forense le dice a Iria que su herida es igual que muchas de las que tiene el cuerpo de Clara, y a la interrogada se le descompone la cara. Mientras tanto, en la otra sala, Raquel fumaba compulsivamente. José Carlos la recuerda completamente alterada mientras trataba de explicarles lo que habían hecho durante la noche anterior. De vez en cuando, Raquel le preguntaba dónde podía estar Clara, mientras que José Carlos reiteraba la pregunta: «Bueno, ¿y tú qué sabes de Clara? ¿Dónde puede estar Clara?». Raquel, a diferencia de lo que le habían dicho las dos la noche anterior a Manuel, contaba que sí habían estado con Clara, habían quedado, habían estado bebiendo y que posteriormente se habían despedido de ella para marcharse las dos a la ladrillera. No obstante, a medida que avanzaba el interrogatorio, Raquel llegó a preguntar:
¿Qué podría pasarle al que hubiese matado a Clara? En ese momento, todas las alarmas saltan entre la policía y finalmente Raquel se decide a confesar. Nosotras hemos matado a Clara. ¿Quiénes eran Iria y Raquel? ¿Qué significaban para Clara? Y la pregunta más importante, ¿por qué lo hicieron? Quizás solo la gente más cercana o que más las conocía puedan dar respuestas a estas preguntas. Juan Néstor Carral, profesor de ética en el instituto donde estudiaban las tres amigas, recuerda su experiencia con ellas. Yo a las tres les vi algo especial, unas ganas de ser ellas mismas, de ser distintas. Y les gustaba ser contestonas, rebeldes, inteligentes, suspicaces, ir un poco contra lo convencional. Iria era la inteligencia en la sombra, la astuta. Cuando hablaba se notaba que pensaba mucho, tenía muchas ideas y un carácter fuerte, pero normalmente no se expresaba abiertamente, lo hacía a través de Clara, que era la portavoz del grupo. Raquel, en cambio, era la apocada de las tres, porque se expresaba mucho peor, sus ideas eran mucho más simplonas y su papel era un poco de ser palmero, el que te acompaña cuando tú tienes una ocurrencia y te presta un apoyo moral y te secunda. Yo desde luego no pude asimilar que siendo tres amigas que estaban tan compenetradas y funcionaban tan bien como grupo, pudieran acabar así. Siempre estaban juntas en un clima de mucha intimidad y amistad y un poco diferenciadas del resto de la clase. Otro de los compañeros de instituto de las tres amigas explica cómo comenzó la amistad entre ellas. Al principio Raquel y Clara estaban unidas y luego se metió Iria. En el momento en el que ellas estuvieron juntas, la forma de vestir e incluso de maquillarse comenzó a cambiar, más radical, mucho más agresiva. Otra compañera de instituto explicó que creía que Iria y Raquel habían buscado a Clara porque era una persona sin maldad, fácil de embaucar y manipular. ¿Cuál es el trasfondo de dos niñas que parecen la oscuridad que envuelve e intenta destruir la luz de Clara? De Raquel se sabe que venía de una familia muy desestructurada y con problemas económicos. El padre era toxicómano y se había separado de la madre, pero cuando Raquel cumplió los 14 años, el padre reinició la convivencia con ellas y parece que la personalidad de la niña comenzó a cambiar. Se volvió más ansiosa, dependiente, sádica. De hecho, necesitó ser atendida por los servicios sociales del ayuntamiento en varias ocasiones. Por otro lado, Iria venía de una familia muy bien colocada, con posición y dinero. Pertenecía a una familia de militares de alto rango en San Fernando, pero también desde pequeña había conocido el mundo del esoterismo, ya que algunos familiares suyos se dedicaban a ese mundo. Tenemos, pues, a dos adolescentes que logran compenetrarse y retroalimentarse entre ellas, ya que las carencias de una puede solventar las de la otra, y viceversa. Las carencias de Raquel eran sobre todo económicas y las de Iria afectivas. Sin embargo, vamos a centrarnos ahora en la figura de Iria porque tiene un trasfondo bastante inquietante y vital para comprender este caso. Era una persona con dos caras. Por un lado, había una chica tímida y silenciosa que decía sentirse incomprendida. Por otro, estaba Iria, la gata, como le gustaba que la llamaran, una chica fuerte e inteligente que se siente muy superior a los demás y que sabe manejar perfectamente a sus dos amigas para que entre ellas todo gire alrededor de ese mundo esotérico, oscuro y demoníaco en el que ella se siente fuerte y poderosa. Iria solía tener un diario en el que apuntaba todos sus pensamientos e ideas, y una de las entradas de dicho diario decía: «Nunca fui una chica normal. Nunca jugué a las muñecas como los demás. Yo las rapaba y las convertía en hippies. Aún así, prefería los coches teledirigidos. Los peluches, al llegar a mis manos, perdían los ojos, tal vez porque no pueda soportar que haya otros ojos como los míos. Y no, la culpa no es de los juegos, la música ni las películas, pues yo me considero seguidora de todo esto y aún no he matado a nadie. Me dicen loca solo porque hago lo que me gusta sin importarme lo que puedan decir los demás. Loca porque realmente soy libre. Loca, me llaman así por envidia, porque ellos no serían capaces». A pesar de sus diferencias, hubo un tiempo en el que las tres amigas estuvieron muy unidas. Iria, claramente la dominante del grupo, inició a sus amigas en todo su mundo esotérico. Juntas leían libros sobre brujería, leían las cartas del tarot y realizaban sesiones de Ouija, en las cuales Clara recibía el sobrenombre de Luna.
Pero lamentablemente no es oro todo lo que reluce y las diferencias evidentes debían petar por algún sitio. Las cartas que se cruzaban entre las amigas eran realmente una radiografía de su alma y de sus hechos. Solo ahí podían observarse sus verdaderos sentimientos. Clara en estos últimos días no sale con nosotras, sale con sus amigas y la están armando para que le peguen a la Estepona como novio suyo. Le escribía Raquel en una carta a Iria. Hubo otra carta, que no se dice de quién es, pero que por el contexto yo intuyo que la escribió Clara a otra amiga suya ajena al grupo y haciendo referencia a Raquel. Fíjate, a la pobre le ha comido el coco totalmente, pero conmigo no ha podido y por eso no me traga demasiado, porque ellas dicen cosas y yo les digo claramente que no las creo. Un compañero de instituto explica en el documental que un día escuchó fuera de clase a una chica que hablaba bastante alto, prácticamente gritando. Era Clara, que no paraba de repetir la palabra «no más» mientras discutía con Iria y Raquel. En ese momento, el compañero intuyó que Clara había decidido marcharse del grupo porque no estaba de acuerdo con el estilo de vida y las cosas que hacían sus amigas y no quería formar parte más tiempo de ello. El nudo entre las tres se rompe y en ese momento Iria y Raquel se quedan solas. Regresemos al 27 de mayo del 2000, en la comisaría de San Fernando. Raquel acaba de confesar y el inspector jefe, José Carlos Castillo, corre a la habitación contigua donde Iria está con el jefe de la Brigada Local Operativa y el forense Agustín Sibón y les dice a ambos que no hagan nada más ya que Raquel ha confesado y es necesario leerle sus derechos a Iria. Tras hacerlo, el forense le explica a Iria que si quiere contarle algo es el momento, porque cosas como el arrepentimiento y la colaboración espontánea son atenuantes que posteriormente pueden beneficiarle durante el juicio y por ello Iria termina contándoles todo. Después de que Clara hubiera dejado el grupo, la locura se disparó entre Iria y Raquel, que iniciaron una escapada de la realidad y crearon un mundo aparte con sus propias reglas donde solo existía la brujería, el terror y la muerte. Clara, la más sensata y madura del grupo, que hasta el momento había hecho de portavoz y de pilar, ya no estaba ahí para controlar esos impulsos y digamos que Raquel e Iria comenzaron a llevar al extremo sus obsesiones e ideas oscuras. Juntas podían ser capaces de afrontar la realidad tan cruel que les había tocado vivir. Raquel, por un lado, que venía de una familia totalmente desestructurada, e Iria, por otro, que se sentía totalmente incomprendida y sin cariño dentro de la suya. Por ello, lograrían traspasar cualquier barrera, cualquier límite, y llevarían sus fantasías esotéricas al máximo nivel, haciendo cosas que nadie más haría, como un acto de rebeldía contra el mundo. Es en este momento cuando comienzan a pensar con más intensidad en la muerte y sobre todo en qué se debe sentir cuando se mata. La criminóloga Paz Velasco, que junto a Iker Jiménez y Vicente Garrido analizaron este caso en el programa Cuarto Milenio, habla del concepto acting out, que en criminología hace referencia a los actos previos de aproximación a un crimen y que en este caso fueron 4. El primer acting out fue una nota que Iria le escribió a Raquel el año anterior, en 1999, que decía: Raquel, ¿quieres matar? Solo dime cuándo y lo haremos. El segundo es un escrito de Iria fechado en enero del 2000, es decir, unos meses antes del crimen, donde se explica con detalle un crimen bastante macabro que se va a cometer meses después, en el que 4 amigas que comparten su afición por la brujería crean un grupo y un día una de ellas decide marcharse. A raíz de eso, las otras 3 amigas, que se sienten traicionadas por el abandono, deciden matarla. En el tercer acting out es cuando dan un paso más allá e intentan definitivamente matar a alguien. Ambas explican durante su confesión que meses antes habían ido al centro comercial Bahía Sur, en San Fernando, y se habían sentado en la encimera de uno de los baños a esperar que entrara alguien. Minutos después, entró la dependienta de una de las tiendas del centro, que estaba embarazada y que nada más entrar sintió pavor al ver a las 2 chicas que la observaban de forma intimidante y que no le inspiraban confianza. La mujer entró de todas formas al baño y cuando terminó vio cómo ambas chicas se le colocaban a ambos lados como para cortarle el paso hacia la salida y con intenciones de hacer algo.
La mujer, atemorizada, logró pasar corriendo entre las dos y huyó del baño. Posteriormente le contó lo sucedido a un agente de seguridad que entró al servicio y al ver a las dos chicas allí las echó. Por último, el cuarto acting out es otro escrito de Iria donde se escenificó y planeó al detalle el crimen en concreto de Clara, donde además se exponían varios elementos que alimentaban sus fantasías góticas. Más tarde profundizaré en estos elementos durante el registro de la policía a sus domicilios, pero primero quiero centrarme en estas confesiones y el trasfondo de cada paso que dieron. Y es que dentro de toda esta planificación del asesinato hubo un hecho en especial que fue el detonante para que el siguiente paso ya fuera realizar el crimen. La policía busca a un joven de 17 años aficionado a las artes marciales y en paradero desconocido desde ayer. Podría ser el asesino de sus padres y de su hermana de 9 años. El 1 de abril del año 2000, José Rabadán asesinaba a sus padres y a su hermana pequeña con una katana. El joven, de 17 años, explicó una vez detenido que quería tener nuevas experiencias y vivir otras cosas. Este crimen, que también fue muy mediático en la época y del que, si queréis que realice un episodio, podéis indicármelo en los comentarios, fue un punto de inflexión para Iria y Raquel. Ambas, lejos de verlo como un asesino, vieron en Rabadán un modelo a seguir, alguien que, tal y como ellas soñaban, había traspasado los límites en busca de satisfacer su propia curiosidad. Fue tanta su fascinación por él que ambas le enviaron cartas a la cárcel. La carta de Raquel decía: «Hola, José. Puede parecerte raro recibir esta carta. La razón por la que te escribo es porque no creo que estés loco. ¿Por qué deberías estarlo? Supongo que lo hiciste porque tenías tus motivos, pero me gustaría saber qué se siente cuando matas». Iria, en cambio, más que una carta, le escribió un pensamiento propio. «¿Cómo te admiro? Porque tú has sido capaz de hacer lo que nosotras solo imaginamos». En el caso de José Rabadán, además, intervino también otro elemento primordial, y es que a raíz de este caso, todos los medios de comunicación comenzaron a hablar de la nueva ley del menor, que todavía no había entrado en vigor, pero que lo haría muy pronto, en enero del 2001. En un ejemplar de la revista Pronto, donde se hablaba del crimen de Rabadán y de la ley del menor, Iria había subrayado con un círculo rojo una parte del texto donde se explicaba que la pena dentro de un centro de menores para un asesinato era de 1 a 5 años, y justo al lado, a mano, había escrito: «Pero a nosotras no nos pasará nada, porque tenemos una psicopatía». Tenemos entonces hecha toda la planificación del asesinato, el objetivo y el móvil que lo mueve, en este caso, la traición que sintieron Iria y Raquel al ver que Clara abandonaba el grupo y las dejaba solas. A partir de ahí, el siguiente paso ya fue realizar el crimen, para el cual el juez del caso solicitó que se realizara una reconstrucción. Rogelia Luque, inspectora del CNP, participó en la reconstrucción haciendo el papel de Clara y explica en el documental que el día que se realizó, Iria y Raquel fueron conducidas por la Guardia Civil hasta el Parque del Barrero, donde se montó un cordón policial y las chicas procedieron a explicar cómo habían llevado a cabo el asesinato. Marcaban con mucha claridad y precisión todo lo que habían hecho, dónde se sentaron, cómo se tumbaron, miraron las estrellas, la mirada cómplice que se intercambiaron entre las dos y el posterior asesinato de Clara, mientras Raquel la apuñalaba sin parar e Iria sujetaba a Clara al grito de «¡Sigue!». Algo que impacta mucho y que explica Rogelia es que las chicas no parecían tener ningún pudor en explicar con detalle lo que habían hecho. Es más, parecía que tenían muchas ganas de contarlo todo. De hecho, durante las confesiones en la comisaría, el subinspector Marcelino explica que Iria se empeñaba en transmitir lo que había sentido cuando escuchaba el sonido del cuchillo entrar en la carne, y su satisfacción al ver cómo la sangre corría por su piel. Y no solo eso, sino también la frialdad y la falta absoluta de sentimientos. Agustín, el forense, explica que durante su charla con Iria, una vez ésta terminó de contarlo todo, le dijo que estaba cansada porque no había dormido apenas, y cuando el forense le pidió que se sentara en el sofá, Iria se tumbó en él y comenzó a dormir como si nada. Tras la confesión, se solicitan mandamientos de entrada y registro en los domicilios de las dos autoras confesas de los hechos.
En casa de Raquel encontraron, además de una ouija y varios manuscritos, más de 20 libros de contenido esotérico, vídeos y una cajita en cuyo interior se encontró una vela negra, un ángel en posición orante con las manos cortadas y 4 cartas del tarot, que fueron de esos elementos que os he dicho antes que escenificaban el crimen. Por un lado estaba la carta de la torre, que representaba el observatorio de la Marina de San Fernando situado junto al Parque del Barrero, donde se cometió el crimen. La segunda carta era la de la luna, que era el sobrenombre que recibía Clara durante las sesiones de Ouija. La tercera carta era la de la doncella, que simbolizaba también a Clara. Y la cuarta, la de la muerte, justo lo que iba a suceder esa noche. En añadido, dentro de la maceta del baño en casa de Raquel se encontró el arma del crimen, que tras ser llevada al forense para realizarle una serie de mediciones con esquemas especiales, pudo determinarse que era el arma con el que se había asesinado a Clara. En el domicilio de Iria se examinaron las ropas que estaban tendidas y, pese a que la sangre había desaparecido de ellas tras lavarlas, aún conservaban algunas espigas de avena salvaje que coincidían con las que se habían recogido de la escena del crimen. Por otro lado, en la habitación de Iria encontraron en su ordenador más de 35 cuentos de contenido macabro, esotérico y gore, entre los cuales estaba el que se había escrito haciendo referencia al asesinato de una amiga que ocurría meses después. También se encontraron varios cuadernos, entre los que estaba el diario de Iria, la revista que os he mencionado antes con el caso de José Rabadán y un escrito donde se detallaba una coartada perfectamente preparada por tramos horarios y que coincidía con lo que ambas amigas habían dicho en un primer momento en comisaría. Es decir, que tras preparar esa coartada, ambas se la habían aprendido al dedillo para poder decir lo mismo si en algún momento las interrogaban. La coartada era la siguiente: 9 horas. Salimos de mi casa. 9:10, 9:25. Saludamos a Ángela y a Manolo. Vamos a comprar. Nos encontramos en la puerta. Tú discutiste con ella. Ya teníamos las bebidas. Nosotras cogimos hacia Sacramento y ella hacia el monumento. Llegamos a Sacramento. Comenzamos a beber. Hablamos de lo de Manu. 11 horas. Salimos de Sacramento y tú te caíste. 11:20. Nos cambiamos para el cumpleaños. Tras acabar con las diligencias policiales, lo único que quedaba era trasladar a Iria y a Raquel a la prisión de Puerto 2, pero el ambiente en la calle estaba tan exaltado por el crimen cometido que las autoridades, temiendo un linchamiento, decidieron sacarlas en un coche camuflado. Para ello, la inspectora Rogelia las acompañó en el traslado y se colocó en la parte de atrás con ellas. La inspectora explica que todos los policías iban de paisano y en el coche retumbaba un completo silencio, pero hay un momento en el que las dos amigas comienzan a cuchichear y a reír y Rogelia, enfadada por el comportamiento y la frivolidad de las dos tras haber asesinado a una amiga y encontrarse en una situación así, las mandó callar. Una vez en Puerto 2, Rogelia explica que casi parecía que todo el mundo les estuviera esperando, pese a que el traslado se había realizado con la máxima discreción absoluta. Pero aquel caso había tenido tanta trascendencia en los medios que hasta la propia gente de la cárcel se asomaba por la ventana para verlas. Y a ellas, sin embargo, no se les notaba muy preocupadas, ni con ganas de llorar, ni agobiadas. Al contrario, estaban muy tranquilas, con una actitud retadora, como diciendo: «Estoy aquí, lo he hecho porque he querido y ya está». En definitiva, habían conseguido lo que buscaban al planificar el asesinato: ser el centro de atención, ser diferentes y rebelarse contra el mundo. Y con todo lo que os he contado, ahora os toca a vosotros. ¿Qué opináis de este caso? Vicente Garrido, en el episodio de Cuarto Milenio que he citado antes, lo describe como un caso muy notable donde se produce una especie de huida de la realidad y las menores buscan afirmar su personalidad en una especie de relación enfermiza. Y explica también cómo la mente juvenil que todavía no está del todo formada, si no hay una guía certera y se guardan determinadas vulnerabilidades, éstas pueden desencadenarse de una forma muy poderosa. Es decir, estamos ante dos adolescentes que han cometido un acto macabro porque han construido una alternativa terrible a su realidad cotidiana donde no encuentran ningún tipo de conexión.
Hoy en día se sabe que Iria y Raquel están viviendo vidas absolutamente normales y no han vuelto a reincidir. De los 8 años a los que fueron condenadas en el centro de menores, más 5 de libertad vigilada, solo cumplieron 6. Iria, además, estudió psicología dentro del centro de menores y luego se especializó en pedagogía, mientras que Raquel pasó por diferentes trabajos y en la actualidad vive junto a su pareja en una casa de campo aislada. En el caso de Iria, hace unos años saltó de nuevo a la prensa porque había sido expulsada de un colegio en Oxford donde trabajaba con niños. Al parecer, alguien realizó una llamada anónima a la policía británica para desvelar el pasado de Iria y el colegio la expulsó inmediatamente. Pero aquí es donde quiero debatir. Por mucho que una persona haya cumplido condena y pagado un precio por sus crímenes, lo que ha hecho nunca se va a olvidar y siempre serán señaladas como asesinas. Es algo que ya forma parte de su identidad y que las marcará para toda la vida. ¿Y esto es justo? ¿Sí? ¿No? ¿Un caso así, que no ha tenido una reincidencia posterior, merece una segunda oportunidad? Como siempre, ya sabéis que a mí me gusta daros mi opinión, pero en este caso no la tengo tan clara. Respecto al tema de Oxford, yo estoy de acuerdo en que el centro no quisiera arriesgarse y la expulsara porque, la verdad, lo primero que se le pide a un profesional que va a trabajar con niños es un historial de antecedentes penales limpio, y aunque Iria seguramente lo tuviera, porque la ley del menor obliga a borrar todo el historial cuando la persona cumple 18 años, el hecho sigue estando ahí. Esta persona ha cometido un asesinato y a nadie le inspiraría seguridad y confianza que su hijo estuviera a cargo de esta persona. Por duro que pueda ser para el futuro profesional de ella, es así, y si hay niños de por medio se trata de una cuestión muy delicada. Y respecto al tema del asesinato y la reinserción, por un lado, pienso que el dolor de la familia continúa ahí y que la destrucción de esa vida va a ser para siempre incompensable. Pero, por otro, y a diferencia del caso de Sandra Palo que os expliqué en el episodio 2, en esta ocasión pienso también en 2 chicas que desde un primer momento ya presentaban signos, no de psicopatía o de esquizofrenia quizá, pero ya me entendéis, como que no todo estaba bien. Y quizás si desde un primer momento se les hubiera prestado la ayuda adecuada o un mínimo interés, esto quizá no hubiera llegado a suceder. Y lo digo precisamente porque prueba de ello es que años después no han vuelto a reincidir, ni que se sepa, se han metido en temas turbios de drogas o cosas así. Por supuesto, esta es mi opinión y tanto podéis estar de acuerdo conmigo como no estarlo. Por ello, precisamente, abro debate para leer vuestras opiniones al respecto y que todos podamos aportar nuestro granito de arena. Sin más que añadir, espero como siempre que el capítulo os haya resultado interesante y nos vemos de aquí a 2 semanas con un caso del siglo XX. Muchas gracias por escucharme.